Hay que preparar a la empresa para la sucesión. Evidentemente, está mucho más preparada para la sucesión una empresa que ya tiene una junta general de accionistas bien organizada, un consejo de administración que se reúne mensualmente, un comité de dirección. Aquí, digamos que el aterrizaje de un sucesor es mucho más suave que cuando estamos hablando de una empresa en la que hay todavía un fundador que dirige a su estilo, que tiene una estructura diseñada a su medida, que tiene unas personas que le entienden, que comparten su estilo de dirección y de liderazgo, y que hay que pasar a una nueva manera de dirigir, porque llega una persona que en lugar de haber aprendido en la escuela del emprendedor, que se hizo a sí mismo, que iba siempre un paso por delante de los acontecimientos, ha aprendido a dirigir, algunos le llaman científicamente, yo le llamaría dirigir técnicamente, ¿no? Conoce las técnicas de dirección al uso, pero para que las pueda aplicar, evidentemente, hay que preparar a la empresa, porque lo más probable es que quien llegue, el hijo del fundador, bien preparado, con experiencia en organizaciones que han demostrado éxito en el mercado, evidentemente se habrá acostumbrado a trabajar en unos entornos que no encontrará al llegar a su propia empresa. Los mecanismos de coordinación, que son a base de que alguien en el centro recibe todos los inputs de todos los directivos funcionales, toma decisiones y vuelve a repartir output a cada uno de los directivos de una manera informal, esto desaparece en el momento en que llega alguien que ya no tiene el carisma que tenía el fundador. Y si además este alguien viene, como decía, de una empresa donde hay un modelo organizativo, donde se ha aplicado el principio de división del trabajo, y hay gente que sabe de finanzas, y hay gente que sabe de marketing, y hay gente que sabe de dirección de personas, y hay gente que sabe de innovación, todo esto evidentemente facilita el progreso, pero crea especialistas, y por lo tanto es importante que haya mecanismos de coordinación que aúnen los esfuerzos de estos distintos especialistas. Esta integración que antes hacía el fundador, ahora hay que hacerla a través de mecanismos de coordinación. Hay que crear un comité de dirección, hay que tener las capacidades para liderar ese comité de dirección, y esto es una de las cosas que el sucesor tiene que encontrar hechas o tiene que empezar a hacer de inmediato cuando llegue. Porque el estilo de dirección, con el manual de dirección de empresas en la mano, no tiene nada que ver con el estilo de dirección de alguien que ha creado su propia empresa. Y por tanto no funcionará. Es como intentar dejarse guiar por una brújula o intentar conducir con un GPS. Se puede llegar al mismo sitio con ambas cosas, pero requieren de entornos tecnológicos completamente distintos. En este caso, el entorno tecnológico sería el entorno de organización y de dirección de la empresa. Por tanto, hay que crear sistemas de dirección. Y antes que los sistemas de dirección, hay que definir claramente las distintas funciones de dirección. Hay que hacer un esfuerzo para definir quién hace qué y cómo lo hace. Y de quién es responsabilidad una tarea y de quién es responsabilidad una tarea distinta, y cómo las coordinaremos. Y para esto nos hace falta un organigrama formal, que quizá antes no hacía falta porque la organización informal la coordinaba todo el fundador, pero en segunda generación esto será distinto. Y evidentemente la mejor arquitectura organizativa del mundo, sin unos sistemas, nunca funcionará. ¿Cuáles son estos sistemas? La respuesta es clara, son los sistemas de dirección clásicos. Por orden de importancia, desde mi punto de vista, el primero, el sistema de comunicación. Una organización en la que no haya comunicación nunca será una organización ni eficiente ni eficaz. El segundo, un sistema de información, que no es lo mismo que la comunicación. Sistemas de control. Sistemas de rendición de cuentas, la famosa accountability. La gente tiene que sentirse que es responsable ante alguien de lo que hace. Y esto no se improvisa, esto hay que crearlo en la empresa. Y esto, en la etapa del fundador, la gente sabía perfectamente que era responsable ante el fundador de sus acciones y de sus omisiones. Pero cuando esto va por sistemas, es mucho más difícil de hacerlo penetrar en la cultura de la organización. Pero el sucesor tiene la obligación de intentar que esto se haga.
El siguiente sistema que yo mencionaría es el de evaluación. Tiene que haber un sistema de evaluación del desempeño de las personas para poder diseñar a continuación sistemas de compensación y de promoción mucho más basados en la objetividad, en la racionalidad, que en las emociones. Y esto en empresa familiar es complicado. Y por lo tanto, razón de más para tener unos sistemas de evaluación del desempeño muy bien establecidos y manejados por auténticos profesionales, ¿no? Y finalmente, yo creo que es importante disponer de sistemas de retención del talento, ¿eh? Hay que pensar en cómo vamos a conseguir que la gente se sienta vinculada a nuestra empresa, que piensen que es mejor trabajar para esta empresa que para una empresa competidora. Y ahí la empresa familiar tiene ventajas, porque crea lazos afectivos que no saben crear otras empresas que no son familiares. Algunas no familiares lo hacen muy bien, hay que reconocerlo, pero algunas no familiares esto lo hacen peor. Y esto que en etapa de fundador es evidente, el carisma del fundador retiene a sus colaboradores, en la siguiente etapa ha de convertirse en un reto profesional que el sucesor tiene que saber superar con éxito. Una vez establecida toda la arquitectura organizativa y todos los sistemas de dirección, esto hay que gobernarlo. Y por tanto hay que crear órganos de gobierno. Hay que tener, dependiendo del tamaño de la empresa naturalmente, pero hay que tener un comité de dirección para la coordinación de las distintas actividades funcionales y hay que tener un consejo de administración que gobierne la acción directiva, que es una tarea distinta de lo que es dirigir. Pero lo que hace un consejo de administración ya lo hemos hablado en otro vídeo.